Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos como cada lunes a Agenda EMOL TV. Como siempre, estamos abordando lo que va a marcar esta semana, lo que está marcando la contingencia y no podemos dejar fuera lo que sucede en la Convención Constitucional. Esta es una semana clave, mañana empiezan a discutirse las normas en el Pleno y vamos a hacer un análisis micro y macro de lo que sucede con este proceso, con nuestros invitados de hoy. Se los presento de inmediato. Está con nosotros Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Enrique Navarro, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile. Enrique, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos por estar hoy día con nosotros. La cantidad de noticias que emanan de la Convención Constitucional son muchísimas, sobre todo pensando en el momento del proceso que está. Además, habían sido semanas las anteriores con bastante ruido, harta controversia, Catalina y Enrique, por algunas normas que se estaban aprobando, algunas se rechazaron, otras no. Partamos de lo más general. ¿Cómo están viendo el pie en el que inicia hoy la convención, pensando mañana, mejor dicho, en qué pie inicia la convención este proceso ya de empezar a discutir las normas en el Pleno, Catalina? Yo creo que hay dos temas que son bastante, o que están tensionando bastante el trabajo de la convención. El primero es el plazo. Recordemos que la convención estaba trabajando en base a un cronograma que ha ido cumpliendo, pero que es un cronograma en el cual no se admiten ningún tipo de errores. Ya es un cronograma ajustado. Y esa falta a lo mejor de un tiempo un poco más prolongado para discutir ciertos temas eh, significa que la convención está analizando los temas con mucha premura. Ese es uno de los ejes que yo creo que hay que tomar en mucha atención. Y el otro son los temas mismos, las materias que está tratando la convención, muchas de las cuales han generado controversia. Eh, por ejemplo, las iniciativas populares de norma que se presentaron por la ciudadanía, muchas de ellas proponían temas que no son hoy día los temas que están siendo aprobados por la Convención Constitucional. El bicameralismo, la iniciativa constitucional presentada por un grupo de ciudadanos, ¿no es cierto?, que reunió una gran cantidad de firmas, fue rechazada por la Comisión de Sistema Político y se ha mantenido vigente la idea de un Congreso unicameral. Y ha quedado la sensación de que todas estas iniciativas populares de norma que se han ido rechazando no se han dado suficientes razones de por qué de su rechazo. Y eso yo creo que se encadena con el primer punto, ¿no es cierto? La falta de tiempo, los plazos acotados, que en realidad se le dan 5 o 10 minutos a la persona que presentó la iniciativa y luego se aprueba o se rechaza. Y creo que eso ha ido generando un cierto marco de desconfianza a la ciudadanía. La encuesta CADEM que se publicó, ¿no es cierto?, recientemente, da cuenta de ello, que están surgiendo temas que además son ajenos a la ciudadanía, que son ajenos a cómo se inició este proceso constituyente y que se enmarca dentro del constitucionalismo latinoamericano. Hoy día hemos aprendido, en las últimas semanas hemos ido aprendiendo nuevos conceptos que se han estado discutiendo en la Convención Constitucional que eran ajenos a nuestra tradición constitucional, como la decolonización, el pluralismo jurídico, distintos sistemas de justicia, que son cosas, digamos, ajenas a lo que estábamos acostumbrados a conocer. Y creo que falta ahí una tarea por tratar de ir estableciendo cuáles son los efectos de esos conceptos jurídicos, qué significan, qué significa ¿no es cierto?, por ejemplo, en materia de medio ambiente, terminar con el extractivismo, qué significa terminar con las instituciones colonizadoras. Y creo que ahí la ciudadanía está un poco confundida con todos estos nuevos conceptos y creo que es importante que en la Convención Constitucional se vayan aclarando qué significan, cuáles son sus consecuencias para la ciudadanía y cómo esos son los conceptos que permiten solucionar los problemas en los cuales la ciudadanía fundó sus expectativas, sus esperanzas por un nuevo texto constitucional, ¿no es cierto?, en esa gran marcha del 24 de octubre del año 2019. Bueno, cómo esas propuestas que están saliendo hoy día de las comisiones de la Convención Constitucional dan solución a esas demandas que tenía la ciudadanía.
Enrique, por su parte, ¿en qué pie está la convención a puertas de empezar este proceso tan importante que para muchos no es el segundo tiempo, como se le decía en la metáfora del fútbol, sino que es el partido completo, cuando ya empiezan a votar lo que va a estar o no en la nueva Carta Magna? Y también si coincide con el diagnóstico de Catalina. Sí, evidentemente ha habido una discusión todavía muy tenue de las normas. Se han planteado en general de manera bastante maximalista algunas de las disposiciones. En ese sentido, hay distintas tendencias, como planteaba Catalina, en el derecho constitucional. Por ejemplo, en el derecho constitucional europeo en general, y también aquí podríamos obviamente incluir la Constitución norteamericana, la Constitución es un texto breve que trae las instituciones esenciales, la organización del poder y los derechos fundamentales garantizados y tutelados por los tribunales. Mientras que en la última tradición latinoamericana, a partir del 99, en la Constitución de Venezuela y luego en las constituciones de Ecuador y Bolivia, obviamente se han incrementado en el desarrollo en los textos una serie de entidades y disposiciones que de alguna manera creo que han todavía permeado en esta primera etapa del proceso constitucional chileno. Ahora, evidentemente, que nos vamos a encontrar acá con una primera etapa en la que se están planteando una serie de temas y después van a tener que ser analizados en el Pleno con los 2/3 y probablemente eso no va a existir. Ahora, de lo que hasta el momento se ha estado discutiendo y analizando, a mí, por de pronto, me preocupa algunos aspectos referidos a la jurisdicción, bastantes limitaciones en cuanto al actuar de los tribunales, la fijación de un tiempo para los jueces. El bicameralismo, como señalaba Catalina, es una larga tradición nuestra desde 1822, el Senado también, incluso anterior, y por tanto tenemos ahí todo un desarrollo muy relevante. Y del mismo modo también propuestas que han establecido en materia de principios básicos y derechos fundamentales que también deben ser objeto de un desarrollo más pormenorizado aún. Bueno, aquí ha habido todo un debate también de desdramatizar esto. Muchos convencionales, nosotros conversamos con ellos prácticamente todos los días, dicen, ojo, esto no es que ya está escrito sobre piedra, esto era solo un primer paso, ahora viene el conversar, el debatir en el pleno, todavía pueden haber indicaciones. Pero ¿qué pasa ahí, Catalina, con las señales? Con ir aprobando normas que para muchos pueden ser extremas y que después en el pleno se rechacen, que este proceso siga así. ¿Qué pasa con esa señal en particular? Yo creo que en realidad, y esto lo han dicho varias personas que han contribuido con su opinión, ¿no es cierto?, a través de distintos medios, no es una buena señal poner todas las esperanzas en el Pleno. ¿Por qué? Porque si uno mira cómo funcionan las asambleas legislativas o constituyentes, por ejemplo, un Congreso Nacional o una Convención Constitucional en este caso, el trabajo más pormenorizado, más especializado se desarrolla en las comisiones. Entonces, si en las comisiones, que son los órganos especializados dentro de este gran órgano, se están proponiendo estas ideas, en el Pleno es muy difícil que se puedan revisar con la misma digamos, el mismo nivel de detalle que en las comisiones. Recordemos que las comisiones han sido quienes han escuchado a la ciudadanía, que han recibido a distintos expertos, a distintos miembros de la sociedad civil para escucharlo. Y ellos desarrollan un informe y cada comisión va desarrollando un informe que luego es revisado por los demás miembros del Pleno, pero no es lo mismo que haber escuchado esas opiniones, que haber debatido. Recordemos que en el Pleno cada convención constitucional, digamos, miembro de la Convención Constitucional va a tener 2 o 3 minutos para dar su opinión. Y eso realmente no podemos decir que es una deliberación acabada. Por lo tanto, sí es preocupante que se estén aprobando normas que pueden ser muy legítimas en su mérito, pero que probablemente están ya generando un rechazo de partes importantes de la sociedad civil que participó en el proceso, que presentó iniciativas populares de norma y que sin embargo han visto que esa participación se ha visto frustrada. Entonces yo creo que es importante que las comisiones vayan dando señales desde las mismas comisiones. En el Pleno va a haber algún tipo de articulación política, ahí cada líder, cada coordinador de los distintos grupos que conforman la Convención Constitucional
va a tener que tratar de gestionar, ¿no es cierto?, cómo lograr los apoyos para alcanzar los 2/3. Pero, digamos, no sabemos cómo se va a producir esa negociación. La Convención Constitucional, lo han dicho los mismos miembros de ese órgano, no funciona como un Congreso Nacional porque no hay casi representación de los partidos políticos. Y los partidos políticos en este tipo de procesos tienen la virtud de lograr esas articulaciones políticas, esas negociaciones que se necesitan para ir logrando alcanzar acuerdos en torno a grandes puntos. Pero acá tenemos distintos grupos que, la verdad, muchos de ellos no quieren ceder en sus propuestas, o si van a ceder en alguna, digamos, quieren apoyar otra que sea similar, o derechamente hay grupos que no negocian con otros grupos. Y eso creo que ha dificultado también el proceso. Enrique, ¿cuán importante ve que se dé efectivamente esa negociación para alcanzar los 2/3? ¿Hay espacio? ¿Quiénes tendrían un papel quizás más preponderante como para poder finalmente ejercer esos liderazgos? Sí, efectivamente, aquí va a discutirse cada una de las normas. Hay un tema deliberativo que ha sido muy escaso, lamentablemente, en las comisiones, y yo creo que en el Pleno también. Entonces se va a dar pie, seguramente, como plantea Catalina, en una situación de negociaciones, digamos, fuera de la deliberación, donde yo, ¿no es cierto?, pueda plantear mi aceptación a determinadas normas y aceptar otras o desecharlas. Hay muy poco tiempo para discutir las mismas, los minutos van a ser muy escasos para estas materias, ya incluso han sido muy escasos en las propias comisiones, y por lo mismo yo creo que va a ser un proceso muy complejo. Hay materias en donde no se van a reunir los 2/3, evidentemente, y en el caso que después vuelva a la comisión y se trate de buscar una nueva redacción, eso de nuevo puede ir al Pleno y eventualmente, si no se aprueba, no formar parte del texto constitucional. Y allí es donde uno puede considerar que van a observarse faltas de armonía y coherencia. Por eso incluso va a existir una comisión que tiene que establecer las distintas coherencias entre las normas. Pero yo observo todavía hasta el momento que ha habido mucho interés en establecer una serie de instituciones, asegurar y consagrar derechos y varios elementos que pueden ser interesantes, pero que tampoco están dentro de la tradición constitucional nuestra en los últimos 200 años, y del mismo modo escapan también a lo que han planteado normalmente especialistas. Y en ese sentido creo que va a haber la necesidad de escuchar también a aquellos que han dado sus años, ¿no es cierto?, precisamente en el estudio y sistematización de estas materias. Y en ese sentido, por ejemplo, por señalar un par de cosas, la circunstancia que se pretenda por algunos un sistema unicameral, donde exista solo una gran asamblea, a mí me parece extremadamente pernicioso e inconveniente desde el punto de vista de la tradición constitucional chilena. La experiencia comparada en algunos de los países, incluso vecinos, no es para nada halagüeña. Y por otra parte, la circunstancia de que en materia judicial los principios sean bastante acotados, se permita incluso el pluralismo jurídico, que es un tema que se ha debatido mucho en Hispanoamérica, pero que también requiere una coherencia y una forma de resolverlo hacia arriba, para que haya no pueda yo elegir, digamos, el sistema judicial. Y por otro lado, también la necesidad de que existan instituciones esenciales, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción constitucional, la existencia de una corte constitucional o un tribunal constitucional es algo que forma parte de la tradición de Occidente en los últimos 100 años. Entonces creo que hay una serie de elementos que nos deben originar una preocupación. Por señalar otro caso concreto en materia de derechos fundamentales. En el caso del derecho de propiedad, hemos sabido, ¿no es cierto?, que en los últimos días se han aprobado a nivel de comisión determinadas ideas y que básicamente lo que hacen es delegar a la ley la regulación de la misma. Y por tanto, los derechos de indemnización, ¿no es cierto?, los perjuicios que pueda tener un proceso expropiatorio, los derechos que yo pueda tener sobre determinadas concesiones o autorizaciones, todo eso queda entregado a la ley. Y por tanto, si analizamos la tradición nuestra chilena desde la Constitución del 25, la reforma de 1967, la Constitución del 80 y después del 2005, evidentemente que hay un deterioro, en mi opinión, como se ha planteado por algunos, hay una precarización
precarización, por así decirlo, de estos derechos al delegarlos en su totalidad prácticamente a la ley y al no reconocer, por tanto, elementos que ya han sido ampliamente desarrollados por la jurisprudencia, especialmente por la Corte Suprema. Antes de seguir con el análisis de quizás cuáles son las normas que más les llaman la atención a ustedes o que más les preocupan como constitucionalistas, Enrique, ante sus aprehensiones, ¿qué pasa si empezamos a ver la votación en el Pleno y, por ejemplo, en estos temas que usted menciona, no se alcanzan los 2/3, o además en otros es muy difícil lograr esa cantidad de votos, los 103 votos? ¿Qué pasa con el proceso mismo? Porque se podría ver como algo truncado que de aquí al 4 de julio quizás no hay mucho espacio para que vea la luz. Bueno, eso es un problema que se ha planteado por algunos, porque evidentemente lo que no obtiene la aprobación de los 2/3 en principio no va a estar en la Constitución, pero por otra parte hay una serie de materias que se supone que están absolutamente entrelazadas unas a otras. Por eso lo lógico, lo más adecuado era haber fijado, ¿no es cierto?, una especie como de índice general de la Constitución y después haberlos ido desarrollando, como de alguna manera se quiso plantear en estas 7 comisiones, que a mí me parece que es una buena idea, pero cada comisión le ha agregado aderezos propios y en algunos casos en contradicción con otras, y por tanto eso va a requerir una coherencia importante. Y allí entonces, efectivamente, Patricia, se produce el debate de que si no están los respectivos acuerdos, va a surgir la necesidad por parte de algunos, que ya se ha ido planteando, de prorrogar no solamente el plazo de 3 meses, que desde ya obviamente se va a prorrogar a un año, ¿no es cierto?, sino establecer una reforma constitucional para un mandato adicional de 6 meses, en fin, para tratar de buscar mayores acuerdos. Creo que esto es algo que es evidente que lo vamos a ver corroborado o no rectificado o precisado a partir de esta semana y marzo, o sea, lo que se discuta en esta segunda quincena y en marzo, y en la medida que no hayan suficientes acuerdos y más bien hayan desacuerdos sobre materias esenciales, sin duda que eso va a ser un escenario para prorrogar el mandato de la comisión. Y en ese sentido, dentro de la comisión hay posiciones también disímiles, desde aquellos que consideran que es conveniente, frente a otros que estiman que el mandato fue muy claro, muy preciso, muy acotado y tiene que cumplirse en ese periodo. Catalina, ¿cómo ve esto de los plazos, 4 de julio? Bueno, son plazos acotados para... yo los veo que son plazos acotados en el sentido que uno no ve un consenso al interior de la Convención Constitucional, como decía al inicio. Si se aumentara el plazo, yo creo que solamente sería para poder articular de mejor manera acuerdos políticos, pero yo creo sinceramente que con la actual composición de la Convención Constitucional, esos acuerdos políticos parecen muy difíciles de llevar. ¿Cuál es el gran peligro? Que finalmente, como decía, ¿no es cierto?, el profesor Navarro, finalmente se terminen aprobando algunas materias por los 2/3 donde existe algún consenso, pero en otras materias simplemente no tengamos un capítulo que esté regulado en la nueva Constitución. Y una Constitución política, para que sea una constitución política, necesariamente tiene que regular determinadas materias. Entonces va a ser muy complejo llegar al plebiscito con una constitución que va a regular, por ejemplo, al presidente de la República y no al Congreso Nacional, porque no se alcanzó un acuerdo respecto de si tenía que ser un Congreso bicameral o unicameral. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar una constitución política que deja entregado la ley, la regulación del Congreso Nacional y solamente regula al presidente de la República? Es un desbalance, digamos, que desde el punto de vista constitucional resulta ser una aberración. De manera tal que yo creo que acá lo primordial entre los convencionales constituyentes significa sentarse a conversar, a negociar, y realmente van a tener que ceder en ciertas posiciones. Y no solamente porque entre ellos a lo mejor no hay acuerdo, sino que también tienen que ir escuchando, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Yo, junto con las aprehensiones que ha dicho el profesor Navarro respecto a la parte orgánica de la Constitución, ¿no es cierto?, de que hay muchas instituciones que se están modificando de una manera tal que hace irreconocible aquellas instituciones que nos han acompañado en toda nuestra vida republicana. Y uno podría decir, pero ¿por qué es tan importante la tradición constitucional? ¿Por qué lo nuevo a lo mejor es mejor que lo antiguo? Pero resulta que una constitución política también refleja la identidad
de un pueblo, de una nación. Y esa identidad hoy día se está cambiando completamente. Y el peligro también que yo veo acá es que los chilenos el día de mañana, cuando lean esta Constitución, no se sientan reconocidos en su texto, porque tenemos este gran concepto de la plurinacionalidad, que es un concepto que viene del andinismo, de la Constitución boliviana, de la Constitución ecuatoriana, que en el fondo apunta a la decolonización. ¿Y qué significa ese concepto? A volver a reconstituir las naciones originarias. Pero ¿y dónde nos deja a nosotros que no pertenecemos a un pueblo originario, que es la gran mayoría de los chilenos? Yo los articulados que he visto en la Convención Constitucional, de verdad me pregunto como ciudadana, ¿y dónde estoy yo? Acá veo puros conceptos que acogen, con justa razón, ¿no es cierto?, demandas históricas de un sector de nuestra población que ha estado marginado de los procesos políticos, de un legítimo reconocimiento a su existencia, pero de ahí a destruir, digamos, nuestra identidad constitucional, nuestra identidad cultural, yo creo que va a generar un profundo problema en la vida del día a día cuando ya se empieza a implementar esta Constitución. Y creo que eso es algo a lo cual nadie se ha atrevido todavía a hincarle mucha atención. Pongo el caso de Bolivia, por ejemplo. Hoy día, además, en nuestra Convención Constitucional conviven distintas visiones e ideologías que están comprometidas con ciertos intereses parciales, pero no globales. Por ejemplo, el feminismo. El feminismo tiene mucho que decir en integración paritaria, por ejemplo, en derechos de la mujer, pero a lo mejor si existe un tribunal constitucional o corte constitucional, en realidad no hay una visión que aportar desde el feminismo, salvo decir que tenga una integración paritaria, pero en temas de aborto sí hay algo que aportar. Lo mismo respecto de los intereses que defienden los pueblos originarios a través de sus escaños reservados. El problema es que si empezamos a pegar todos estos intereses uno sobre el otro, el día de mañana cuando se aplique esa Constitución, esos intereses van a empezar a entrar en conflicto. Por ejemplo, el Tribunal Plurinacional Boliviano, que recoge precisamente hoy día los conceptos que se están esgrimiendo al interior de la Convención Constitucional, falló en contra de una ley que despenalizaba el aborto. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos originarios, el aborto era contrario a esa cosmovisión. ¿En qué sentido? En que la vida, de acuerdo a la cosmovisión de la mayoría de los pueblos originarios reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, entendía que la vida no tenía principio ni fin, y por lo tanto la vida del nasciturus no podía tener, ¿no es cierto?, un momento en el cual no era ser humano o sí era ser humano, sino que era vida, y por ser vida era parte del cosmos, y como parte del cosmos era parte de esta cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo conviven hoy día las perspectivas feministas que están representadas en la Convención Constitucional, a lo mejor con una visión de algún pueblo originario que estima o que está de acuerdo, digamos, en que la vida no tiene principio ni fin? Y ese yo creo que es un problema que va a tener a futuro la nueva Constitución, que finalmente todos estos intereses, los intereses de los ecoconstituyentes, de los convencionales, ¿no es cierto?, que llegaron ahí con las banderas específicamente del feminismo, que son todos intereses legítimos pero que tienen que convivir en armonía en un texto constitucional. ¿Y quiénes van a ser los que van a resolver esos conflictos? Van a ser los jueces, finalmente, o los políticos, y ahí tenemos que preguntarles, bueno, ¿quiénes van a ser nuestros jueces y quiénes van a ser nuestros políticos? Y ahí volvemos al problema que planteaba el profesor Navarro, ¿no es cierto? Vamos a tener un Congreso unicameral que casi no va a tener contrapesos porque el presidente de la República se le están disminuyendo sus atribuciones. No va a tener un tribunal constitucional porque hay una propuesta que busca eliminarlo y que precisamente controla el Congreso Nacional. No va a tener otra cámara para que entre las dos cámaras se vayan chequeando entre sí y limitando un poco el poder que tiene una u otra cámara. ¿Y quiénes van a ser los jueces? Van a ser jueces designados, incluso hay una propuesta que, ¿no es cierto?, el presidente de la República va a determinar cómo ha sido el comportamiento de los jueces, que van a ser jueces a plazo y que finalmente van a estar jueces comprometidos con determinados programas políticos. Y eso va a ir decantando finalmente la aplicación práctica de la Constitución y es un peligro tremendo para la Constitución que se esté destruyendo finalmente todos estos frenos y estos contrapesos que permiten
que distintos intereses que están presentes en nuestra sociedad se vayan conjugando, pero dentro de un marco que es igual para todos, con derechos reconocidos para todos, que esa es nuestra gran garantía frente al ejercicio del poder estatal. Bueno, aquí hay mucha cosa para ir ahondando en cada uno de los puntos que mencionaba Catalina, pero a nivel general, Enrique, esto de la plurinacionalidad, ¿cómo lo ve pensando en estas advertencias que hace Catalina por su parte y también en el fondo, la pegatina de muchos conceptos, el conflicto que podría generar en la interpretación? Sin duda, el gran problema que puede tener este texto, yo he advierto varios, pero un primer problema es el exceso, por así decirlo, de posiciones corporativas, en donde cada uno de los distintos grupos tratan de llevar al texto fundamental una determinada aspiración. Entonces va a ser una constitución collage, por así decirlo, de una serie de elementos y aspiraciones, que además quedan en un porcentaje importante entregados a la ley. Por ejemplo, en materia de asambleas legislativas, se vuelve a la idea de que a nivel de regiones haya asambleas legislativas, tal como lo planteó la Constitución de 1925. No se dictó nunca la norma y eso fue una mera aspiración. En materia de error judicial, de indemnización del error judicial, de nuevo se establece que ello debe ser regulado por una ley y por tanto su configuración va a quedar entregada, su materialización a la ley. En materia de plurinacionalidad, evidentemente aquí hay conceptos que son muy discutibles. Una cosa es la pluriculturalidad, otra es la plurinacionalidad y el alcance que a su vez yo estime respecto de la plurinacionalidad, porque eso puede significar que existen grupos que tienen tradiciones propios, elementos comunes que incluso autoricen en definitiva a una autonomía, como se ha planteado por algunos. Obviamente el Estado regional es distinto, por ejemplo, pensemos en lo que existe en España, donde hay comunas autónomas, 17 comunas autónomas que tienen una realidad distinta a la situación, por ejemplo, un Estado federal como podría ser Alemania o podría ser Estados Unidos. Nosotros hemos tenido, es cierto, lamentablemente una tradición muy centralizadora y yo creo que en eso hay un consenso de descentralizar y dar mayores grados de desarrollo a las comunas y a las regiones. Pero si yo establezco en las regiones parlamentos, asambleas legislativas que tienen posibilidad, ¿no es cierto?, de fijar tributos, cada una de ellas, establecer políticas públicas y económicas, evidentemente voy a encontrarme en una situación de una gran dificultad para administrar este Estado. Y lo mismo puede ocurrir, como se planteaba respecto de en materia judicial, por ejemplo, que yo establezca que hayan tribunales indígenas, nosotros como en Chile existieron hasta el siglo XIX, básicamente una jurisdicción especializada, pero que de alguna manera también estaba sujeta a tribunales superiores como es la Corte Suprema, porque de no ser así, evidentemente yo voy a encontrarme con la posibilidad de que elija distintas jurisdicciones, y eso desde el punto de vista también de la igualdad ante la ley es completamente inadecuado. Entonces, creo que estas cosas hay que verlas desde la perspectiva del derecho comparado, desde la perspectiva de la tradición constitucional nuestra y también pensando qué es lo propio que realmente debe ser parte de la Constitución. Creo que hay una serie de normativas o disposiciones que no son propio del ámbito constitucional y en otros casos, en materias relevantes, como lo señalaba, derechamente se delega paradójicamente a la ley. O sea, hay materias que son muy relevantes y que no están contempladas en el texto constitucional, que se delegan a la ley, y sin embargo otras que parecen de menor relevancia o propias del desarrollo legislativo ya están contemplados en la Constitución. Entonces, la Constitución, y eso es muy importante que los televidentes lo tengan claro, la Constitución establece, ¿no es cierto?, una forma de ordenar el poder, organizarlo, el poder, ¿no es cierto?, un presidente, una presidencia de la República, un Congreso, en nuestra tradición ha sido siempre bicameral, tribunales, órganos autónomos, y por otra parte, derechos fundamentales, asegurar los mismos y mecanismos de control y tutela más principios generales que establece el ordenamiento. Pero creo que la Constitución también tiene que tener en consideración la tradición constitucional de 200 años en Chile y la experiencia comparada, especialmente creo que la que nos ha acompañado los últimos 100 años en Occidente. Muchos de los ejemplos que también apunta Catalina en el ámbito del derecho latinoamericano, venezolano, boliviano, ecuatoriano, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de destacados especialistas que nos han visitado, incluso algunos que participaron en su propia redacción. Entonces también hay que considerar esa aplicación efectiva que ha tenido la normativa y cómo ello puede materializarse en definitiva en que tengamos una constitución
que sea un lugar en el cual se encuentren los ciudadanos y no pensemos como podría suceder que si es una constitución que ha sido aprobada por una leve mayoría, en definitiva, los gobiernos sucesivos permanentemente pretendan también modificar y establecer un nuevo régimen constitucional. Hay que pensar que las constituciones nuestras en general han tenido una duración de 50 años, 40 años, ¿no es cierto?, como promedio. El actual texto constitucional de 1980 fue objeto de importantes reformas del año 89, luego del 2005, y ya ha cumplido, ¿no es cierto?, una etapa, y por eso se estableció la idea de un nuevo texto. Pero creo que hay que ver con mucho cuidado estas instituciones que puedan establecerse, el reconocimiento de determinados elementos que no son parte de nuestra tradición constitucional y cómo eso puede, en definitiva, generar una situación muy difícil de ejercicio del poder y también de las atribuciones propias de los órganos de control a partir de la vigencia de esa nueva normativa. Los dos han mencionado varias veces el tema de la tradición constitucional y la importancia de que en el fondo esta posible nueva Carta Magna no vaya contra esta tradición de cientos de años, pero ahí, ¿cuán difícil es poder determinar qué es tradición y qué no? Pensando en que en el plebiscito de entrada que dio origen a este proceso, el 80% votó a favor y por ende uno diría, el 80% quiere cambiar lo que tenemos. Entonces, ¿cómo determinamos que esa tradición que claro, nos ha representado tanto tiempo, es parte de lo que se quiere o no cambiar? Catalina. Sí, voy a utilizar la misma analogía con la cual, digamos, se inició o fue la entrada a ese plebiscito constitucional, que es que se quería construir la casa de todos. Y supongamos que nosotros teníamos una casa en la cual todos nuestros abuelos, nosotros nacimos en esa casa y así muchas generaciones para atrás, por lo tanto es una casa a la cual le tenemos muchísimo cariño. Pero esa casa tenía gotera, a lo mejor tenía alguna filtración, a lo mejor había que renovar el baño. Yo creo que esa era más o menos la intención que existía al momento del plebiscito constitucional. Pero ya, digamos, en el proceso constituyente propiamente tal, con la convención constitucional instalada, surge un nuevo discurso que en realidad esa casa había que demolerla y había que construir una nueva casa, como ustedes quieran, mediterránea, con paneles solares, en fin, climatizada. Y efectivamente a lo mejor esa casa quizás va a ser mucho mejor que la que teníamos, pero puede suceder que cuando vivamos en esa casa, sintamos que esa casa no es nuestra, que a lo mejor es una casa perfecta para otro pueblo, para otra nación, pero a lo mejor no para la nación chilena. Y ahí está la importancia de la tradición constitucional, que la tradición existe finalmente porque es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos nosotros. Se discutió particularmente esto si es que debía pasarse un sistema parlamentario o un sistema presidencial. Y ahí tuvo gran peso el argumento de la tradición constitucional. Los chilenos siempre hemos elegido al presidente de la República. Él ha aparecido ante nosotros como el primer responsable de la conducción del país. Nosotros siempre responsabilizamos al presidente de la República. Y quitarle ese derecho a la ciudadanía y decirle, mire, ahora usted puede elegir, seguir eligiendo a sus parlamentarios, pero sus parlamentarios elegirán al presidente de la República. Se dijo que iba a generar tal rechazo en la ciudadanía porque en el fondo la ciudadanía iba a sentir que se le estaba quitando un derecho. Y ahí es donde tiene peso la tradición constitucional, es algo que es parte de nosotros, que no podemos modificar o que podríamos, ¿no es cierto?, cambiar algunas cosas, pero manteniendo lo sustancial. Y precisamente en Chile, por ejemplo, a lo mejor en Bolivia, el concepto de la plurinacionalidad tenía todo el sentido del mundo, porque realmente Bolivia es un estado que está compuesto por múltiples pueblos originarios. Pero en Chile nosotros sí tenemos pueblos originarios, pero realmente no es una realidad que, digamos, interpreta la mayoría de los chilenos, creo yo, puedo estar equivocada, pero no es una realidad que se pueda asemejar
a lo que sucede en Bolivia. Y por eso digo que puede ser que cuando el día de mañana estemos aplicando esta nueva constitución y los chilenos vean que en realidad van a haber ciudadanos que van a tener una pertenencia étnica a un pueblo y que van a tener una justicia distinta, que van a tener derechos distintos, porque si uno lee el articulado de las normas que se están aprobando en las comisiones, hay una norma general e inmediatamente hay normas particulares que son aplicables a los pueblos originarios. Entonces uno se va a decir, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué yo no puedo pertenecer a ese pueblo originario? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a él? Porque igual Chile es, digamos, nosotros somos todos mestizos. ¿Qué se va a exigir? Una prueba de ADN para ver cuánto porcentaje tenemos de pueblo originario. Entonces es muy difícil y por eso las democracias hoy día subsisten en base a un principio que es fundamental, que es la igualdad ante la ley. Y evidentemente aquellos sectores de la población, pueblos originarios, mujeres, niños, adolescentes que han sido históricamente postergados, merecen un reconocimiento especial. Pero de ahí a cambiar completamente nuestra identidad constitucional, que se refleja en una tradición a lo largo del tiempo, puede ser que terminemos viendo esta casa que se está construyendo como algo ajeno, como algo que no nos pertenece, y eso va a producir un problema de legitimidad del nuevo texto constitucional. Bueno, hemos hablado de distintos puntos que, claro, por una cosa de tiempo no podemos ir ahondando en todo lo que significa cada una de estas normas. Por ejemplo, hablábamos de todo lo que es la bicameralidad, hablamos del derecho de propiedad, del Estado regional, del pluralismo jurídico, algo se mencionó por lo del fuero de los jueces, en el fondo muchas cosas que han ido sumando algunas piedras a este río que suena por fuera de la convención. Y aquí, obviamente, uno desde fuera se hace la pregunta de entonces cómo se encausa esto. Para el 5 de julio pareciera que queda poco, ya lo decíamos durante todo el programa, mañana se empieza a discutir en el Pleno, y claro, no sabemos qué va a pasar con los 2/3, pero al menos desde el punto de vista de ustedes, como abogados constitucionalistas, ¿cuáles son los horizontes que tienen esas luces de esperanza respecto a este proceso, pensando que se tiene que redactar una nueva constitución, Enrique? Yo creo que, como hemos planteado hace un instante, la tradición constitucional es importante y junto con eso la modernidad, por cierto, y los elementos que yo tengo que incorporar. Por ejemplo, se planteaba la idea del pluralismo jurídico, la idea del reconocimiento de pueblos originarios, el tema paritario. Hay varias cosas que son parte del desarrollo que ha tenido el proceso constituyente que pueden ser muy adecuados. Pero por otra parte, creo que el constituyente tiene que tratar de buscar acuerdos y en ese sentido lo que vamos a observar, creo, en estos días es una situación de negociación donde los distintos sectores van a tratar de buscar que en las normas haya suficiente, digamos, posibilidad de encontrar esos acuerdos. Y al buscar acuerdos yo obviamente tengo que dejar de perseguir algunos y tratar de obtener otros. Y por tanto, eso significa también negociar. Las conversaciones, por tanto, van a ser fundamental y cierta generosidad. En ese sentido, los grupos no debieran ser egoístas y tratar, ¿no es cierto?, de buscar cada uno de sus fines hasta las últimas consecuencias, sino tratar de precisamente lo que es propio del arte de la política, que es conversar, discutir y negociar. Nosotros vamos a ver en estos días, a partir de mañana y en las próximas semanas, si existe esa voluntad, que por cierto yo la deseo porque todos y cada uno de nosotros desea lo mejor para nuestro país, pero evidentemente no cabe duda de que es preocupante la circunstancia que hasta el momento se han observado propuestas de textos que claramente no son adecuadas desde el punto de vista del perfeccionamiento del Estado de Derecho, no son parte de nuestra tradición constitucional y tampoco se enmarcan dentro de los procesos que el derecho constitucional moderno ha ido plasmando. Por ejemplo, nadie duda que la descentralización, como decíamos, es muy importante. Nadie pone en duda ciertas instituciones que deben modernizarse, que deben establecerse, pero los grandes conflictos, los grandes problemas que se han suscitado en los últimos meses en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de educación, van a tener que ser plasmados, en definitiva, en normas de carácter legal, de acuerdo a esta norma constitucional que nosotros acordemos. Y por tanto, frente a eso,
reitero, van a producirse distintas posibilidades. O yo busco textos, ¿no es cierto?, que sean acotados, que sean precisos, y después lo desarrollo legislativamente, o yo trato de que el texto constitucional contemple el máximo de disposiciones. Mi impresión, habiendo observado el desarrollo de estos meses, es que el texto constitucional va a ser un texto muy extenso, va a contemplar una serie de normas que podrían perfectamente no ser propias del texto constitucional y en otros casos, lamentablemente, delegar a la ley en materias que precisamente sí son relevantes desde el punto de vista de la configuración de nuestro Estado de Derecho y el aseguramiento también de los derechos fundamentales, porque no hay que olvidar que las constituciones son precisamente instrumentos para permitir, ¿no es cierto?, que las minorías sean defendidas frente a los abusos de una mayoría ocasional o transitoria. En el siglo XXI hemos vivido muchas experiencias en donde unas mayorías de carácter totalitario han impuesto determinados proyectos y se han establecido afectando severamente los derechos fundamentales. Y por tanto el constitucionalismo moderno lo que precisamente persigue es establecer límites al actuar del Estado, asegurar derechos fundamentales y que existan tribunales imparciales e independientes que aseguren estos derechos que establece el orden constitucional. De nada sirve un texto constitucional si no elementos relevantes se delegan a la ley, y por otra parte tampoco lo servirá si en elementos que son sustanciales precisamente los entrega a una mayoría transitoria. Y por tanto, reitero, Patricia, creo que lo relevante va a ser el poder de negociación, el poder de conversación, de análisis, y eso lo vamos a tener que constatar o no en estos días. Poniéndonos siempre en casos hipotéticos de cómo va a seguir este proceso, Catalina, el fin de semana el ex senador Pablo Longueira publicó una carta en el Mercurio donde él proponía que en caso de que ganara el rechazo en el plebiscito salida, se llamara una nueva votación de convencionales para que siguieran con el proceso y que en el fondo esto no quedara ahí muerto después de este plebiscito. ¿Eso lo ve, cómo lo ven, mejor dicho? Yo creo que no es una solución, digamos, que sea constitucionalmente viable, porque si esa nueva convención, digamos, no existe acuerdo, vamos a tener, digamos, un órgano permanente que se va a llamar Convención Constitucional y que va a ser elegida a lo mejor cada 2 años, que va a estar permanentemente discutiendo un texto constitucional que nunca va a ver a su fin. Entonces yo creo que es una solución que no pone un cierre a lo que se ha llamado el capítulo constitucional. Yo creo que a partir del 11 de marzo van a existir 3 actores importantes en el proceso constituyente: el presidente de la República, el Congreso Nacional y la Convención Constitucional. Los 3 van a ser responsables de que este proceso logre cerrarse de la mejor manera posible. Nadie a estas alturas, creo yo, quiere que, digamos, esto sea un completo fracaso, pero sí toda la ciudadanía, digamos, la opinión pública también así lo ha manifestado a través de los medios de comunicación, quiere que sea un texto razonable, lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, un concepto acuñado por el profesor Zapata, la casa de todos, no la casa de algunos o la casa de todos separados o la casa de todos segmentados, sino que todos nos reconozcamos en ese texto constitucional. Así que yo creo que si la conducción política a la que se refería el profesor Navarro al interior de la convención no va a ser posible, va a ser o va a tener que ser una conducción política que asuma el presidente de la República en conjunto con el Congreso Nacional para ir encauzando el cierre de este proceso constituyente. Y eso en el derecho comparado, digamos, ya hay experiencia tanto en Ecuador como en Bolivia. Finalmente, el presidente de la República tuvo que intervenir en el proceso constituyente para lograr esa conducción política que no se estaba logrando al interior de las asambleas o convenciones constitucionales. Enrique, para cerrar, ¿qué le parece esta propuesta que mencionaba Pablo Longueira y también el tema de la conducción política que dice Catalina, de la importancia o no que podría tener el futuro presidente Gabriel Boric en este proceso? Sí, yo tengo mis dudas de que deseo también, por de pronto, un éxito al trabajo de la convención, pero tengo dudas que realmente la conducción del Ejecutivo pueda ayudar, en definitiva, a resolver esto, porque la convención está muy fraccionada.
como sabemos, nadie tiene por sí mismo el poder de mayoría. Hay distintos grupos. Esto se motivó, ¿no es cierto?, por las exigencias electorales que fueron rebajadas y por tanto no observamos en general a grandes partidos que estén allí representados y que puedan conversar. Dentro de cada facción hay diferencias. Piensen ustedes lo que significó las elecciones de las nuevas autoridades. O sea, fue una situación muy difícil de poder materializar. Y por tanto, yo también observo que hay líderes en distintas áreas que no necesariamente tienen la representación de todo. Entonces, no va a ser, creo que, algo necesariamente fácil. Creo que al revés, incluso algunos convencionales han manifestado desde ya su aprehensión de que ni el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, ni los órganos constituidos, ni el Ejecutivo se inmiscuyan en su esfera de funcionamiento. Como planteaba efectivamente Catalina, en los casos de Latinoamérica, en Ecuador o en Bolivia, claro, tuvo una influencia muy relevante porque lamentablemente esas constituciones de algún modo estaban orientadas a permitir prórrogas indefinidas, ¿no es cierto?, de determinados autores, ¿no es cierto?, como Correa o Evo Morales, en su caso, en Ecuador y en Bolivia. En el caso nuestro, yo creo que no va a ser tan fácil lograr una cierta conducción. No hay, reitero, mayorías relevantes e importantes y dentro de cada facción también hay bastante división. Y por tanto, yo no descartaría que si el proceso no es adecuado en su implementación y resolución en las próximas semanas, desde ya se va a plantear la posibilidad de prorrogar, ¿no es cierto?, en un plazo de 6 meses adicionalmente el trabajo de la convención. Y uno supone que en toda institución, en la medida que ya se adquiere una determinada forma de trabajo y desarrollo, también un conocimiento pleno, una confianza entre los distintos actores, porque también eso es muy importante, pueda llegarse a obtener determinados acuerdos que sean, en definitiva, beneficiosos para todo el país, porque yo creo que eso es lo que todas las personas desean para este proceso constituyente. Nada sería peor que un fracaso de esta institución y que en definitiva la ciudadanía digamos, rechazara. Ya observamos, como plantea Catalina, y es muy cierto, un análisis bastante crítico. Las encuestas no son especialmente halagüeñas para el trabajo del último tiempo de la convención, y si eso se va acrecentando a través de una serie de disposiciones, podría correrse riesgo que eventualmente creo yo que el constituyente debiera preservar. Y por tanto, en tal caso, me parece a mí que una prórroga del mandato en medio año podría ser adecuado, esperando un desarrollo exitoso de este mandato que se ha establecido, que obviamente no es fácil, que no resulta en muchos casos simple de adoptar y que requiere lo que es básico en la política, que es la generosidad. Yo tengo que renunciar a determinadas aspiraciones para obtener otras y buscar acuerdos, consenso. Eso requiere conversación, discusión, análisis y una extrema generosidad por parte de los constituyentes. Bueno, sin duda vamos a estar siguiendo cómo se da esa conversación, análisis, generosidad también en los discursos, en cómo ceder algunas posiciones. A partir de mañana empieza esta votación en el Pleno, vamos a ver qué pasa con los 2/3, vamos a seguir con los análisis también, así que Catalina, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y a todos ustedes que nos están viendo, por supuesto, los dejamos invitadísimos a que sigan muy de cerca todo lo que está pasando con la convención, también la contingencia nacional e internacional, como siempre, aquí en emol.com.